Muchas gracias, doctor López-Gatell, con su venia. Compañeros, compañeras. Pues antes que nada, un saludo a todos los hogares mexicanos, en toda la República. El día de hoy quiero saludar especialmente a los compañeros de la CONADIC que trabajan en el área administrativa. Habemos un montón de personas que trabajamos dentro de la empresa, de esta gran empresa nacional para abatir el consumo de sustancias, y muchos de ellos estamos en labores dentro de la Ciudad de México de tipo administrativo y son muy indispensables, y a través de este foro se les envía un cordial saludo. El día de hoy, como se había comentado ya desde la semana pasada, vamos a tratar sobre este problema de salud que ya ha señalado el subsecretario. Es un problema de salud mundial importante, epidémico, y bueno, una vez más, a la luz de la pandemia del COVID, se ha puesto el foco de las medidas antitabaco en todo el planeta, pues básicamente porque este virus tiene una característica de un virus respiratorio eminentemente, y esto nos ha hecho mucho considerar el aire que respiramos, las gotitas que emitimos cuando hablamos y todo lo que significa la salud pulmonar. He de decir también que se están dando cambios a nivel global en distintos países, en distintas latitudes, que también van a una velocidad diferente, sin decir que necesariamente sea el camino. Por ejemplo, en Sudáfrica les comentaré que se ha prohibido por completo la venta de tabaco. En Brasil hubieron algunos acuerdos también para modificar leyes importantes, y como lo comentaba yo también la semana pasada, en España empezaron con esta conducta de conminar a la ciudadanía a ejercer cierta temperanza, a tratar de no fumar en lugares públicos, a tratar de exponer a los no fumadores lo menos que se pueda. En nuestro país, desde que se inició la pandemia y desde que empezamos con la jornada de sana distancia, inmediatamente empezamos a tomar medidas relativas al tabaco. Hubo una coincidencia muy importante en las decisiones que se estaban tomando en la Secretaría de Salud con respecto a los vapeadores y a estos instrumentos de los que se va a hablar más durante el día de hoy, y fue una coincidencia afortunada, ya que el día de hoy sabemos de que actuamos correctamente, ya que cada vez estamos más seguros del daño que provocan estos dispositivos a la salud pulmonar y de cómo afectan principalmente o de manera aumentada, digamos, durante el COVID. En la Comisión Nacional contra las Adicciones y en las 32 comisiones estatales, los SECAS como les llamamos, nos hemos coordinado para ofrecer a la población una salida para este problema del tabaquismo. Lo hemos hecho principalmente con la Línea de la Vida, que es el centro telefónico de apoyo abierto todo el año del que hemos platicado, y pues junto con nuestras clínicas, el sistema de hospitales de la red de los servicios de atención psiquiátrica, los centros de integración juvenil. También desde que se estableció la jornada de sana distancia, nosotros hemos instando a las personas que consumen tabaco, obviamente en primera instancia que dejen de hacerlo, pero sabemos que no es fácil, y en ese sentido, como ya también lo comentábamos, hemos visto un crecimiento muy importante de la demanda de llamadas para dejar de fumar en nuestra oficina. El INEGI nos reporta que hay un reflejo importante de lo que sucedió con la pandemia, y les quiero comentar que se disminuyeron en 45% las ventas de tabaco durante esta temporada. Esto obedece obviamente a factores múltiples, pero creemos que en buena parte significa el que la gente tiene mejor adherencia a esta indicación de no fumar, con el telón de fondo que representa la epidemia del COVID. Hoy tenemos una serie de especialistas, como comentó el subsecretario, que yo les digo que son la artillería pesada, son expertos a nivel mundial que han dedicado sus carreras muy apasionadamente, con un alto nivel de expertise, a idear las maneras de cómo como sociedad nos vamos a enfrentar a esta gran epidemia y a este problema que conocemos ya con mucha certeza desde hace algunos años. Y entonces, sin más, me permito inmediatamente desde la parte de la academia invitar a la doctora Luz Miriam Reinales, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, para que nos hable sobre la evidencia científica al respecto y destacar los primeros retos pendientes. Por favor, doctora. Bueno, muy buenas noches para todo México que nos está escuchando. La noche de hoy queremos compartirles un poco el trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Salud Pública, darles las gracias por este espacio, por permitirnos compartir el trabajo que hacemos, que hace todo mi equipo, el Departamento de Prevención y Control de Tabaquismo, en el cual se están fundamentando la mayoría de políticas públicas que se están implementando en México.
Bueno, muy bien, como decía el doctor López-Gatell, básicamente la evidencia científica en el tema de control del tabaco data hace más de 60 años, con los primeros estudios en los cuales determinaron la asociación causal que existe entre el consumo de tabaco y muchas enfermedades. Prácticamente estamos hablando de enfermedades crónicas, las más importantes, pero también estamos hablando de patologías respiratorias como el enfisema pulmonar, la bronquitis crónicas y también las enfermedades infecciosas, enfermedades como la neumonía, la tuberculosis e enfermedades virales que ya habíamos visto en tiempos anteriores. Recientemente también se ha asociado con diabetes, cáncer de pulmón, y esto es lo que nos trae para el día de hoy. Esta asociación que tiene con las enfermedades crónicas, que es lo que hace que sea un factor que agrava la situación de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Como si fuera poco, no solamente las personas que están consumiendo tabaco son las que están afectadas, también los no fumadores que están expuestos al humo de tabaco. Hay suficiente evidencia científica que personas que son no fumadoras, y en este caso tenemos una vulnerabilidad muy importante de los niños, las mujeres, que están expuestos a este humo de tabaco, son aquellos que tienen algún tipo de patología. En los niños es muy frecuente que tengan patologías respiratorias de las vías aéreas, otitis, recurrencias en sus episodios de asma, y esto básicamente se debe a esta exposición. También los adultos que están expuestos, principalmente lo vemos también en el esfuerzo que hacemos también a nivel de restaurantes, del sector laboral, que están expuestos a humo de segunda mano, tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio y cáncer de pulmón, aunque no son fumadores. Y bueno, esta premisa que quiero que se la lleven, que no existe un nivel seguro en el cual la exposición al humo de tabaco no cause ningún tipo de daño. Siguiente, por favor. Bien, esta diapositiva quiero que la pueden retomar completamente. Básicamente es ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual el humo del tabaco causa un daño a nivel del sistema respiratorio? Nuestro sistema respiratorio, ustedes pueden ver aquí a la derecha que nuestro sistema respiratorio tiene un sistema de barrera ciliar para ir haciendo la limpieza de virus, de bacterias, de polvo, tiene una permeabilidad intacta a nivel de la membrana respiratoria que permite básicamente que las células inmunológicas ejerzan toda su estrategia de defensa a nivel del pulmón. Sin embargo, las personas que están fumando o son vapeadoras tienen un daño de esta primera barrera de vías respiratorias altas del sistema ciliar, tienen un daño a nivel del epitelio respiratorio, y eso hace que los virus penetren muchísimo más fácilmente y produzcan un mecanismo de tormenta de citoquinas, de sustancias, y haya un proceso inflamatorio. Este es el mecanismo molecular y celular por el cual nosotros estamos viendo que los pacientes que son fumadores pues tienden a complicarse y favorece la aparición del síndrome de dificultad respiratoria, que es lo que hace que tengan que hospitalizarse y muchos tengan que recurrir básicamente a la unidad de cuidados intensivos. Este es el mecanismo por el cual se agrava la situación. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo vemos esto? Ya no solo a nivel fisiopatológico o molecular, sino a nivel epidemiológico y a nivel poblacional. Existen más de 7 metaanálisis con los casos que estuvieron acumulándose en China y en Europa, en los cuales estaban estudiando la asociación que se tiene básicamente entre fumar y el riesgo de tener una complicación por el COVID-19. Este es el último de 7 metaanálisis, pero incluye 19 estudios en los cuales se encuentra esta asociación y llegan a la conclusión que el tabaquismo produce el doble de riesgo de progresar, el doble de riesgo de agravar su enfermedad
incluso llegar a la muerte. Entonces, es muy importante porque esta evidencia científica es la que va a sentar las bases para la estrategia de prevención. En los adolescentes en los Estados Unidos hicieron un estudio bastante grande para mirar el tema de los jóvenes que no solamente están fumando tabaco, sino que están comenzando con los cigarros electrónicos, y ellos encontraron que si solamente son fumadores de los cigarros combustibles, 3 veces más de riesgo de ser positivos por el COVID, de estar infectados. Y los que lo usan de manera combinada, los cigarros electrónicos y los cigarros combustibles, tienen hasta 9 veces de tener posibilidad de tener la infección por COVID-19. Este es uno de los estudios más recientes y de los cuales nosotros estamos observando para poder sentar las bases de la política pública preventiva en México. Siguiente, por favor. Bien, en México entonces tenemos, este es el país, tenemos cerca de 15 millones de fumadores, 1.3 millones de adolescentes que son fumadores, que están distribuidos a lo largo de todo el país, principalmente en la zona del norte, la zona centro, la zona occidente. Sin embargo, aunque la zona sur es una zona donde hay una prevalencia menor, es donde se enfrentan los mayores retos en términos de la carga de la enfermedad y en términos de los costos de atención médica que estas enfermedades crónicas causan al sistema de salud. Entonces, tenemos afortunadamente el país un buen sistema de vigilancia epidemiológico que tiene mapeado cada uno de los estados, que le permite tomar decisiones como tal para la política pública. Sin embargo, nos preocupa que otro millón de adultos y cerca de 300,000 adolescentes ya están utilizando estos nuevos productos electrónicos, aun cuando tenemos una prohibición en el país. Entonces, es una invitación a todos estos toda esta población que está en riesgo en este momento. Estamos trabajando con ella, vamos a mirar más adelante cuál es la estrategia que se tiene a nivel local y a nivel nacional para poderlos ayudar a que dejen completamente de fumar. Siguiente, por favor. Bien. El otro punto que yo les hablaba que es muy importante tener en cuenta es la exposición al humo de tabaco de segunda mano. En el país ustedes saben que tenemos 14 entidades federativas que son 100% libres de humo de tabaco, aquí las pueden ver, en las cuales básicamente su población está protegida en los lugares públicos cerrados de este humo de tabaco. Sin embargo, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, que es la encuesta nacional, la ENCODAT, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, nos está diciendo que la exposición sigue muy alta en los lugares públicos. Los hombres están expuestos principalmente en los bares y en los lugares de trabajo, y miren, las mujeres están muy expuestas en restaurantes, en el transporte público y en el hogar, que siendo un lugar privado, nosotros estaríamos esperando que se replicase esta política pública y que lleváramos también estos hogares libres de humo de tabaco. Entonces, sí es muy importante la política de ambientes libres de humo, seguir promoviendo esta legislación para que todo México realmente sea libre de humo de tabaco. Siguiente, por favor. Y bien, ya nada más quiero que se lleven estos mensajes en la tarde-noche de hoy. El fumar tabaco es un factor de riesgo causal de enfermedades infecciosas, crónicas y cáncer, y que ese humo de tabaco afecta principalmente a los más vulnerables, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y las mujeres. Pero si queremos ver un tema epidemiológico, cuando yo hablo de este riesgo causal es completamente prevenible. ¿Qué quiere decir? Que si yo implemento todas las medidas de control de tabaco, puedo prevenirlo, y toda esta enfermedad, estas enfermedades crónicas, el cáncer, el humo, las que son causadas por el humo de tabaco y todo lo que se está agravando a causa del tabaco, pues evitaría también ese número de complicaciones en los pacientes que desarrollan el COVID. Una persona que fuma tabaco o vapea tiene más riesgo de infección, como se los mostré en la diapositiva anterior, y de progresión.
complicaciones e incluso la muerte por el COVID-19. Y pues aprovecho este espacio para hacer un llamado a los profesionales de la salud, a los padres de familia, a las madres de familia como yo, a los maestros, a las organizaciones de la sociedad civil y a todos los tomadores de decisiones para que nos podamos realmente mover hacia políticas que prevengan a los adolescentes y también a nuestros adultos, aún en tiempo de COVID, pero también para que se evite las enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Quiero en principio agradecer el espacio que se nos da para poder hablar de este tema. Somos aquí 4 especialistas, pero en realidad somos un grupo mucho más grande de especialistas que ha trabajado, como apuntaba el señor subsecretario, muchos años en el tema del control del tabaco, tanto aquellos que formamos parte del Comité Interinstitucional coordinado por el INERI, en el que participa tanto la academia como el sector salud, evidentemente todos nuestros compañeros que están en la trinchera cotidianamente en los CAPA y en los CIJ, atendiendo y ayudando a las personas que tienen el problema de la dependencia a nicotina. Estamos realmente muy agradecidos por este espacio, por la importancia que para nosotros conlleva el tema. Bien, ya lo comentó, creo bastante claro la doctora Luz Miriam, la evidencia científica es contundente, es clara al respecto. Hay muchos años de investigación detrás de todo esto en materia de lo que el humo de tabaco y el consumo de tabaco ocasiona, y recientemente con los productos emergentes o novedosos, tanto cigarros electrónicos como aquellos que calientan el tabaco, y lo que nos interesa es realmente poner en el contexto para que la sociedad sepa lo que está ocurriendo y por qué es tan importante hoy en día que está la pandemia, significar todavía aún más la lucha contra el tabaquismo. La que sigue, por favor. Creo en términos generales que una enfermedad viral como lo viene siendo la COVID-19 ha venido a poner de manifiesto la fragilidad en términos generales de la salud de la población, sobre todo en estas conferencias ya se ha hablado muchas veces, muchas ocasiones, de aquellas condiciones preexistentes de riesgo, como lo apuntó el doctor Gadi. Realmente desde que empezó la jornada de sana distancia se ha distinguido el tabaquismo como un factor de riesgo, pero hay que reconocerlo, es un factor de riesgo directo e indirecto, porque es un factor de riesgo directo hacia el COVID, ya se ha hablado, ya comentó la doctora Luz Miriam la cantidad de veces que aumenta el riesgo para contagio y para agravar la condición por COVID, pero también es un factor de riesgo indirecto porque cuando revisamos las enfermedades crónicas no transmisibles preexistentes, pues es factor de riesgo para las mismas que están asociadas hoy en día de manera significativa para el COVID. El tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo que es 100% prevenible y evitable. Si la gente no fumara, si la gente no consumiera productos de tabaco y nicotina, no tendríamos la cantidad de enfermos asociados ni la cantidad de muertes que se producen año con año. La que sigue, por favor. Esto me parece fundamental que la gente lo sepa. Hoy en día nos preocupa la cantidad de enfermos y muertos asociados a COVID y el tabaco viene año con una cantidad de muertos bastante importante y que muchas veces pasa desapercibido, a menos que un familiar, una persona cercana, un amigo fallezca, le damos significado a esto. En nuestro país fallecen año con año cerca de 57,000 personas, un poco más de 57,000 personas al año. Quiero resaltar y destacar que las principales enfermedades asociadas son enfermedades cardiovasculares. La población en términos generales reconoce que fumar es factor de riesgo para el cáncer de pulmón, pero muchas veces desconoce que es factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y actores importantes dentro de esto, por supuesto, más allá del humo del cigarro, es la nicotina que está presente en todas las formas que se comercializan los productos de tabaco. La que sigue, por favor. Al Estado le cuesta cerca de 80,000 millones de pesos la atención tan solo de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco. En esta tabla no está ni siquiera contemplado lo que cuesta la atención para ayudar a las personas a dejar de fumar, ni las acciones de prevención o promoción de la salud. Solamente de las principales enfermedades asociadas al tabaquismo están aquí y son cerca de 80,000 millones de pesos lo que nos cuesta. Lo que se recauda por motivo del impuesto especial atribuible al tabaco, para productos de tabaco, no es apenas un poco más de la mitad de lo que se gasta en el Estado. Por eso es tan importante lo que comentaba la doctora Luz Miriam de estas políticas integrales que necesitamos hacer para realmente combatir la epidemia del tabaquismo y de manera, por supuesto, indirecta, la de COVID-19. La que sigue, por favor.
Bien, la respuesta debe ser integral. Una sola política, una sola medida no es basta, tiene que ser integral y esto evidentemente está sustentado en evidencia. Llevamos años realmente juntando esta evidencia. México fue el primer país que suscribió el Convenio Marco para el control del tabaco. ¿De qué tamaño es el problema? Que el Convenio Marco es el tratado internacional más grande en materia de salud. México, el primer país de la región que lo ratifica y realmente las medidas son muy claras. Como lo apuntó muy bien la doctora Luz Miriam, eliminar la exposición al humo de tabaco. Ya lo veíamos en el mapa que mostró, apenas 14 entidades tienen una ley superior a la Ley General para el Control del Tabaco. Urge una reforma a la Ley General para que México sea un país 100% libre de humo de tabaco. En la región de las Américas somos de los pocos países que aún no tenemos una ley 100% libre de humo de tabaco. Necesitamos, por supuesto, una prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En nuestro país hay una prohibición, pero no es completa, tiene concesiones que lamentablemente permiten que aún exista publicidad. Por supuesto, ofrecer ayuda para el abandono, ya lo comentó el doctor Gadi, me parece relevante, lo comentó desde el domingo pasado y lo comentó nuevamente ahora, la importancia que tiene que la gente sepa que a pesar del confinamiento, que a pesar de la distancia y del aislamiento no estamos solos, existen alternativas y existen lugares para ayudarles a dejar de fumar, todos aquellos que tengan interés en dejar de hacerlo, existen alternativas. Por supuesto, implementar advertencias sanitarias gráficas, hoy en día que está tan en boga, tan fuerte el tema del etiquetado en los productos, hay que decirlo, quien empezó con esto fue el tabaco, quien empezó con esta corriente de advertirle a la población sobre los daños de un producto de consumo ordinario fue el tabaco. En nuestro país tenemos advertencias sanitarias, sin embargo no estamos aún en las mejores prácticas internacionales. Nos hace falta implementar campañas en medios masivos, insistir en este tema, que la gente lo sepa y esto es muy importante porque funciona, ya lo comentó el doctor Gadi con los resultados que ha habido, por ejemplo, con la pérdida de ventas en los productos de tabaco y con la cantidad de personas que se han acercado a las diferentes instituciones de salud que buscan y desean dejar de fumar a partir de la información que desde esta conferencia se ha dado y desde los diferentes servicios de salud se comentan. Y por supuesto la medida más costo efectiva de todas ellas, incrementar los impuestos a los productos de tabaco. La que sigue, por favor. En nuestro país, y esto hay que destacarlo, hemos salido ya de un empantanamiento que por años tuvimos en políticas para el control del tabaco, se empiezan a ver esos cambios sustantivos, ya ha habido un ajuste por lo menos a la tasa del impuesto especial. Nuestro país, como lo apuntó el doctor Gadi, ya también suscribió y emitió el señor presidente un decreto para prohibir la importación de los productos emergentes y una de las novedades que tiene también es que se ha publicado en el mes de abril en el Diario Oficial de la Federación el nuevo acuerdo de advertencias sanitarias que habrán de figurar en los empaques de tabaco a partir del 1 de diciembre. Hicimos un cambio significativo, si ustedes se fijan, los colores se invirtieron, ahora realmente el fondo es amarillo con las letras negras para asociarlo a lo que son las señales de precaución, de advertencia y algo que es importante porque fuimos el primer país que lo hizo, colocamos una advertencia sobre COVID-19 donde le decimos a la gente que fumar puede agravar el daño por COVID-19. La que sigue, por favor. Bueno, esto lo ha comentado el doctor Gadi, creo que es importante retomarlo, la cantidad de llamadas a la línea de la vida de la gente que habló a partir de que comenzó la pandemia se incrementaron de manera significativa, pero más importante aún para el tema que hoy nos convoca, se incrementaron de manera decisiva para la gente que quiere dejar de fumar. Hoy en día las llamadas que están y los contactos en las redes sociales para la línea de la vida, el 50% son de personas que quieren dejar de fumar o que buscan alguna información y alguna orientación al respecto de los productos emergentes. Esto es muy importante porque significa que el mensaje que aquí se da ha funcionado, es efectivo, la gente sabe del riesgo que implica seguir fumando en tiempos de pandemia. La que sigue, por favor. No dejar pasar el tema de los productos novedosos y emergentes, aquí es fundamental resaltar, existe evidencia, ya lo mostró la doctora Luz Miriam, pero existe más evidencia en la página de CONADIC para toda la población, ahí tenemos comunicados de prensa, posicionamientos al respecto, con todas las referencias de la evidencia científica que hay al respecto. Hay que decirlo, la Secretaría de Salud no reconoce ni les otorga a estos sistemas la calidad de alternativa para dejar de fumar, por el contrario, como apuntaba el señor comisionado, cada vez es más la evidencia de los daños que representan y los riesgos para la salud, particularmente para menores de edad, para mujeres embarazadas y para adultos mayores. Es fundamental que la población lo sepa, también hay alternativas para quienes ya tengan una dependencia al uso de este tipo de sistemas que pueden ayudarles también en los centros de atención, ayudarles a dejar de consumir. La que sigue, por favor.
Finalmente, recomendaciones y consideraciones. Reconocer en términos generales que estos sistemas de administración de nicotina en cualquier modalidad representan un riesgo para la salud. Son potencialmente nocivos para menores de edad, para adultos mayores y mujeres embarazadas y, por supuesto, se incrementa el riesgo de dependencia al uso de estos porque contienen nicotina, que es el agente adictivo que está presente en el tabaco. Y no importa si es un líquido o no importa si es un cartucho de tabaco, contienen nicotina y los vuelven potencialmente adictivos y potencialmente riesgosos. Es fundamental insistir en este tema de que el virus que causa el COVID-19 llegó para quedarse y necesitamos tomar acciones al respecto, y una de las más efectivas de lo que mejor puede hacer la población hoy en día es: si fuma, dejar de hacerlo; si vapea, dejar de hacerlo. La que sigue, por favor. Y por último, recordarle a la población, insistir en este tema: hay alternativas para dejar de fumar. Pueden hablar a la línea de la vida, este es el número, el 800-911-2000, funciona las 24 horas todos los días del año, pero están además los servicios estatales de salud, están los servicios del IMSS, del ISSSTE, están los centros de integración juvenil. Hay realmente alternativas para aquellos que quieran dejar de fumar. Muchas gracias.